Un momentico aquí me cortan lágrimas que son de felicidad y de gozo. Amén. ¿Para quién Dios es bueno? Cuéntenme. Amén. Dios es más que bueno. Yo me siento gozoso de este Dios maravilloso que tenemos. En realidad, el ver el amor de Dios en nuestras vidas es de mucho gozo. Amén. No somos merecedores de nada, nada de lo que tenemos. Pero Él nos ha dado su infinito amor y por su gracia. Amén. Por su gracia nos entregó a su Hijo Jesucristo. En estos días, como 2 semanas, ¿sí? O un poco más, me encontraba haciendo aseo. ¿Sí? El pastor también hace aseo. Me encontraba haciendo aseo y me senté a escuchar una noticia que me llamó la atención. Me senté y escuché que en Florida Blanca, Santander, un pueblo muy bonito, iba un hombre en una motocicleta con su pareja y sin querer rayó el carro de uno que estaba estacionado. Un hombre que estaba estacionado lo rayó, pero el muchacho siguió. Ya de pronto le dio miedo, le dio susto y siguió. Cuenta el reportero, el periodista, que ese hombre se montó en su vehículo y salió a buscar al muchacho. Y en una de esas se lo encuentra. El muchacho, del susto, al ver lo que lo estaba siguiendo, se metió en una vía en contravía, valga la redundancia. Y este hombre con ese mismo carro se devolvió y lo encontró frente a frente y lo atropelló con el carro sin piedad, sin misericordia. Todavía se baja del carro y ve a la persona ahí tirada y le gritaba, lo insultaba, viendo que ese pobre hombre que estaba muriendo en ese lugar. La mujer, la pareja que llevaba, alcanzó a salvarse, la gente la sacó del lugar y ese hombre todavía lo insultaba y le pasaba el carro por la llanta de la motocicleta y ese hombre falleció ahí. Este hombre sin misericordia, intolerante, acabó con la vida de ese pobre hombre que por mucho un rayón puede haber costado 200, 300 mil pesos y que en el momento no lo tendría y por miedo se habrá huido. Y yo me quedé aterrado y dije, Señor, ¿dónde está la misericordia de nosotros como hombres? Tú eres un Dios misericordioso. Dice tu palabra que tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Quiere decir que algo tenemos de Dios. Debemos tener de su amor, de su misericordia, de su compasión. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Libro de Lucas. Y vamos a buscar el capítulo 10 del libro de Lucas. Capítulo 10. Versículos del 25 al 34. Perdón, hasta el 35. Versículos del 25 al 35 de Lucas 10. Y tiene como título El buen samaritano. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre respondió. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, aleluya, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino
y viéndolo, pasó de largo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regreses. Aleluya. Bendito sea la palabra de Dios. Me imagino que han escuchado esta historia, ¿verdad? Esta parábola, una parábola muy bonita, que habla sobre la misericordia. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarle apoyo. Te repito, la misericordia en el diccionario lo vamos a encontrar así, es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarle apoyo. También dice que la misericordia se refiere sobre todo a todo el amor constante, inagotable y fiel de Dios para con todo su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Si algo Dios tiene grande, infinito, es su misericordia. Porque por él tú y yo estamos aquí. Amén. El versículo 25 dice que un intérprete de la ley se refiere a aquel hombre que tenía conocimiento de la ley de Dios, de todo lo que manejaba el pueblo de Israel, de sus costumbres. Era un hombre que era grande en conocimiento. Y dice que este hombre le realiza una respuesta a Jesús. Una pregunta a Jesús con una respuesta conocedora muy bien de él, por él. Ese es como cuando tú le preguntas, sabiendo que la persona ¿tienes hambre? Claro que te va a decir que tiene hambre, ¿verdad? Si tú conoces la respuesta. Y este hombre le hace esta pregunta y el Señor, tan sabio que es, en verdad que el Señor cada vez que yo una historia de ti, que él les contesta como con sabiduría, como una cosa así, como para no hacer lo que me dice, bueno, ¿y qué dices tú? ¿Qué dice la Biblia o qué dice la ley sobre esto? Y este hombre comienza a decir que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? El hombre tenía conocimiento. Y nuestro Jesús, que es grande, como le dije yo en sabiduría, le dice, bueno, haz esto y vivirás. Aleluya. Él lo hizo para probar, para ver qué iba a contestar a Jesús sobre esta pregunta. Cuando le dice, haz esto y vivirás, el griego en el original, en el escrito, dice, bien has dicho. Ese es, y la palabra en traducción es correctamente respondiste. Amén. Correctamente respondiste, que es la palabra orsos, de manera directa o moralmente. Eso es lo que me dice la ley que debo hacer. Amén. Y el otro es, estés haciendo, que es poieo, que es poner en práctica. Sabes lo que tienes que hacer, pero ponlo en práctica. Amén. Eso es lo que significa. Muchas personas saben qué hacer, pero no lo colocan en práctica. ¿A cuánto les ha pasado así? Amén, ¿verdad? A mí me ha pasado. Sabemos qué hacer, pero no lo colocamos en práctica. Este hombre le estaba diciendo a Jesús esto. El original griego quería decir, hombre, si tú sabes qué es lo que debes de hacer, hazlo. Amén. No esperes que te digan. Después dice que él queriendo justificarse a sí mismo. Todavía el hombre, como dice, que me hizo quedar mal, ahora vamos a ver si lo hago quedar mal a él. Justificándose a sí mismo. El original griego quería decir que este hombre se sentía justo e inocente. No podemos pensar que era un justo e inocente un hombre que quiso probar al Señor para hacer lo que más delante de su pueblo. Porque ellos se acercaban no cuando Jesús estaba solo,
Ellos se acercaban a Jesús para probarle cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos, cuando estaba dando un mensaje al público. Amén. Y entonces la palabra en este momento allí es en griego es dikaio, que es decir, mostrarse justo o inocente. Entonces ya comienza el Señor a decirle, a comentarle, dice, Jerusalén, cuando él comienza a hablar sobre Jerusalén y Jericó, Jerusalén estaba a 762 metros sobre el nivel del mar y Jericó estaba a 251 metros bajo el nivel del mar. Quiere decir que los que descendían ese camino siempre tenían una pendiente larga. Amén. Tenían que descender siempre en cantidad. ¿Por qué? Porque eran prácticamente 28 kilómetros que había desde Jerusalén a Jericó. Era un camino muy peligroso porque por ahí entraba prácticamente el comercio entre estas dos ciudades. Pasaban muchas personas comerciantes. Y así donde hay muchos comerciantes como hoy en día en el centro, hay gente comprando, pero también gente mirando que se roba. Amén. Entonces, como era un camino en el cual pasaba mucha gente, comerciantes, era también, circulaban muchos bandidos en el momento. En ese lugar, en árabe, la palabra se llamaba o se llama Tael Damán, que significa subida de sangre. En hebreo es Adomín Sique, que es objeto rojo. Había muchas rocas rojas. Era un lugar en el cual, como era muy árido, también tenía mucho color rojo. Esa piedra roja, tierra roja. Amén. Y dice, y en griego es Macedomín, que quiere decir cuesta del rojo. Recibía este nombre por la sangre que hacían derramar los bandidos en ese lugar. Entonces quiere decir que era un lugar muy peligroso. Voy al verso 30. En el verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. En Juan 10:10 dice que el ladrón vino a ¿qué? A hurtar, a matar y destruir. Aquí prácticamente cuando Jesús le está hablando, en Juan 10:10 le está hablando sobre Satanás. A eso vino Satanás, o como por ahí dicen, el maldito. ¿Verdad, Padre? Entonces, cuando en este momento Jesús le estaba mencionando a ellos que vino unos ladrones y casi dejan esta persona dejaron moribunda, ¿sabes? Cuando yo leía esto, el Señor traía a mi mente esas personas a las cuales todavía en este momento, en estos tiempos, se dejan que el enemigo entre a sus vidas. ¿Cómo así, pastor? Claro, hay personas que todavía siendo cristianas permiten con sus pensamientos, con sus heridas, con su corazón, que el enemigo entre a sus vidas y actúe sin misericordia. Cuando tú una persona la escuches hablar así, de esa forma como tan atroz, como tan tosca hacia una persona, tú le preguntas, pero ¿por qué tú actúas así? No, lo que pasa es que no me cae bien. O lo que pasa es que me ha hecho tanto daño. O lo que pasa es que en realidad mi papá o mi mamá fue así como esta persona y por cierto, sí, dura con ellos. ¿Sabes? Si estamos actuando así, estamos actuando mal. Porque si algo en esta vida hemos hecho mal y Dios no nos ha pagado así. Muchas veces hemos tenido errores con su misericordia. Nos sigue recibiendo con su compasión. Nos sigue esperando que nosotros lleguemos y reconozcamos como pecador que necesitamos de su arrepentimiento, que necesitamos ser arrepentidos, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su compasión para volver nuevamente a caminar en su camino. Amén. Entonces, este pobre hombre venía comerciante, podía ser judío, y llegaron y lo asaltaron, lo dejaron moribundo.
lo dejaron casi muerto. El Señor le estaba mostrando a este intérprete de la ley que prácticamente así estaba pasando con su pueblo en ese momento. Que los líderes de ese momento estaban acabando con su pueblo, lo estaban matando espiritualmente, lo estaban matando físicamente, pidiéndole sus impuestos más altos. Le estaba devolviendo ese conocimiento a que recalcara de que lo que estaba pasando o lo que el Señor quería hablarle sobre esta parábola estaba pasando en su pueblo. ¿Sabes? Dios en este momento nos está diciendo lo mismo. Los líderes hoy en día, muchos piensan en su favor, en lo de ellos, y dejan que el pueblo se muera de hambre, dejan que el pueblo padezca de conocimiento, dejan que el pueblo hoy en día pase por tantas situaciones difíciles. Amén. Si hoy nosotros nos paramos sobre la raya, si hoy nosotros oramos y clamamos al Señor para que esto cambie, ¿sabe? Puede haber un movimiento de que se cambie. Pero tenemos que nosotros como cristianos tener ese sentido, tener ese conocimiento de que Dios puede hacer algo maravilloso por este mundo indiferente. Por este mundo que cada vez está matando más a nuestra juventud espiritualmente. Por este mundo que los líderes hoy en día han permitido que el enemigo entre a sus vidas para matar, para hurtar y para destruir. Porque eso vino Satanás. Él no se va a quedar quieto. Y tú me dirás, no, pero yo soy cristiano, ¿cómo él va a entrar a mí? Mira, entró a la vida de Pedro, entró a la vida de sus discípulos cuando estaban ya en los últimos tiempos el Señor, que ya iba a pasar su tiempo de calvario. Dice la palabra que Satanás entró a la vida de ellos y comenzaron a discutir por algo tan sencillo que quién iba a ser el mayor, que quién iba a mandar después que Jesús se fuera. El enemigo, donde le dé cabida, entra y te perfora más en esa herida que tienes ahí. La persona, cuando los psicólogos comienzan a analizar a estas personas así que hacen las cosas que matan a la gente sin compasión, siempre aluden a la excusa de que ellos pasaron momentos difíciles en su niñez. O como este hombre que violaba a los niños, que le dicen el animal, que entre poco iba a salir de esa cárcel allá en Valledupar, de la Tramacúa, como se llama la cárcel. Él decía que él actuaba así porque eso hicieron en él, porque a él lo violaron, porque él lo maltrataban. ¿Sabes? Nada de lo que tú hagas, nada justifica, nada te puede justificar. Y con dolor en mi corazón, puedo decir de que hay hombres y mujeres que les gusta hacerle daño a su prójimo, que les gusta hacer sentir mal a su prójimo, que actúan sin misericordia. Hay esposos que llegan a la casa, todavía llegan, no dejan para la comida y llegan tomados y le preguntan y quieren que les den un plato de comida y no lo encuentran y golpean a sus esposas o no la han escuchado. Amén, ¿verdad? Eso pasa. O como este padre de familia que le pide un permiso a su ex esposa para sacar a su hijo a pasear y para que ella siente un dolor en su corazón, mata a su hijo asfixiándolo y todavía muestra a su ex esposa dónde está su hijo muerto. Un fruto de los dos, de supuestamente el amor de los dos. Y él le dijeron, ¿por qué lo hiciste? Y la excusa que dio, porque ella me dejó. Porque ella prefirió vivir con otro. Pero ¿por qué ella prefirió vivir con otro? Porque ella recibía maltrato de un acto
de no misericordia, este hombre acabó con la vida de su propio hijo. ¿Hasta dónde ha llegado esta humanidad? ¿O hasta dónde hemos llegado a acabar con la vida de nuestros propios hijos? O de este padrastro que un día, porque escuchó de su pareja de que sus hijos eran más importantes que él, cogió y le dio veneno a los dos, dándole una gaseosa y colocando que se tomara primero la gaseosa le iba a dar 2,000 pesos. Dice, hermano, todas estas cosas están pasando. ¿Por qué? Porque permiten que el enemigo entre a sus vidas. Porque permiten que Satanás entre a sus vidas y gobierne. Aleluya. Dios es bueno. Y Dios en medio de todo tiene para nosotros de su compasión y su misericordia y permite que tú y yo sigamos vivos. Yo muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, si a mí me dice que no había nadie injusto en el momento de Noé, tú mandaste un diluvio y acabaste con todo. Y por este momento, ¿por qué no pasa? ¿O qué hay que te aguanta? Y solamente ver a ese hombre colgado en la cruz me lleva a pensar de que Dios tiene misericordia de nosotros y que lo entregó como cordero para lavarnos y limpiarnos del pecado, para que tengamos consciente de que Él vino y compartió con nosotros y nosotros lo matamos a Él. Amén. Vamos al verso 31, leo para ustedes el verso 31 del mismo texto. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Un sacerdote, un líder religioso, descendió por ese lugar, vio a este hombre y siguió de largo. El original griego de descender es supunia, perdón, es decir, accidente, por accidente. Quiere decir que este hombre descendía por ese lugar por accidente. Ya, era un hombre que no pasaba mucho por ese lugar, pero pasó por ahí y se encontró con esta escena de este hombre moribundo. Aquí no menciona que en ningún momento se acercó. Este hombre vio y siguió de largo. Pero en el original griego dice que este hombre vio claramente y se pasó para el otro lugar. Ya, vio, miró y se pasó para el otro lado. Claro que miró de lejos, porque recuerden que era un sacerdote. Y en Números 10, 19, 11, habla que el sacerdote no pudiera tocar los cadáveres de personas muertas, valga la redundancia, perdón, porque quedaba impuro por 7 días. Ya, y este hombre vio claramente que el hombre estaba moribundo y se pasó para el otro lado. La religiosidad de este hombre no le dio para llegar a ese lugar y acercarse y auxiliar a ese moribundo que estaba ahí. Posiblemente estaba inconsciente, lleno de sangre, y él vio, no, pasó para el otro lugar. Dice la palabra que por accidente se encontró con este ser. Mis hermanos, si algo he hablado yo y cada vez que el Señor me permite, es sobre tú y yo no vivimos una religión. Vivimos a Jesús, vivimos una creencia en Jesús. Por donde tú y yo vivamos una religión, ¿sabes? Muchas cosas que hoy podemos hacer, no las hiciéramos. Como hablar con la prostituta, como hablar con el drogadicto, como predicar su palabra a todos. Si algo le decían al Señor, los sacerdotes, los levitas, los intérpretes de la ley, los fariseos, se molestaban con él porque él se enrolaba con toda esa gente. Él se enrolaba con la gente que necesitaba. Él vino con los enfermos, no con los que estaban sanos. Amén. Él vino por el que necesitaba de él.
Y él se sentaba a hablarles de su palabra, sentaba a hablarse de ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, que en medio de su dolor, de su condición, de que lo rechazara la gente, había un Dios que no lo rechazaba. Había un Dios que les amaba. Este sacerdote posiblemente vivía esa religión. No vivía para lo que fue llamado. Amén. Que era para ayudar a su prójimo. Si la palabra estaba ahí, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no es tu familiar solamente, es tu vecino el que te hace daño. Es el vecino que prende el pico cuando llegas de tu casa o llegas a descansar. O es el vecino que muchas veces llega e insulta a tu hijo porque fue y partió un vidrio por estar jugando fútbol. Ese es tu prójimo. Amén. Y este hombre vio claramente, ni siquiera, no, de pronto un perro muerto, no, él vio que era un hombre y se pasó para el otro lado. Ese es como cuando tú ves que viene el indigente y viene al frente de tú y ¿qué es lo que hace? ¡Pah! Te pasas para el otro lado. Y él de pronto viene a pedirte algo porque tiene hambre. Amén. ¿Sabes? Dios me habló mucho sobre esta palabra y en mí me renació mucho el Espíritu Santo de Dios, porque muchas cosas pasan en mi vida en esto. Yo le he permitido muchas veces y les digo, y lo siento en mi corazón decirlo, que llega el muchacho a limpiar el vidrio y yo le echo agua para ir lo paso, no sabiendo que esa persona tiene hambre. No sabiendo que esa persona tiene familiares y que es mi prójimo. Amén. Debemos vivir como Cristo vivió aquí. Cristo rechazaba lo que era la religión. Cristo rechazó a todos estos hombres y mujeres que hacían sentir más desagradable a aquella persona. Este hombre hizo así. Este sacerdote, líder religioso que podía ayudar a este hombre, no lo hizo porque de qué dirán en el templo. O me van a señalar que estoy impuro. Bendito sea Dios. Que nosotros, que tú y yo vivamos, es nuestro llamado. Que tú y yo vivamos como Cristo quiere que vivamos, dándole amor al prójimo, dándole amor al que te hace daño. Mira, hoy estamos en este lugar del Señor recordándonos que el que te hace daño o que nos hace daño también necesita de misericordia. Necesita de misericordia. Todavía estamos a tiempo para abrir nuestro corazón y recibir ese perdón. Y estamos a tiempo de abrir nuestra boca y pedir perdón. Estamos en tiempo. El Señor pronto vendrá y se va a llevar a la iglesia limpia y sin manto. Aleluya. El verso 32 dice, y así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Este sí llegó hasta donde él lo vio así, no se está moviendo, y se pasó para el otro lado y se fue. Le fue indiferente, como si no fuera con él. De pronto se acercó, no es familiar mío, y se fue. ¿Cuánto dolor hay más todavía en que llegó, lo miró, se acercó y se fue, le fue indiferente? Estamos en un mundo que es indiferente, pero que tiene un Dios de misericordia. Estamos en un mundo sin misericordia, sin recordar que somos a su imagen y semejanza de Dios. Bendito sea el Rey. Este hombre no quiso ni auxiliar. Se acercó y vio y se fue.
¿Cuántos de nosotros hemos sido indiferentes hacia la necesidad de nuestro vecino, de nuestro amigo, hasta nuestro propio familiar? Vemos el conflicto, vemos la necesidad y no llegamos a brindar auxilio, a brindar ayuda. Estamos diseñados a ayudar, estamos diseñados a brindar esa ayuda a esta persona que necesita de nosotros o que necesita más de Dios. Sabes, tú aquí estás siendo capacitado para hacerlo. Cada uno de los que estamos viviendo aquí, que estamos conociendo al Señor, que estamos caminando con el Señor, estamos capacitados para hacerlo, para llegar y dar una palabra de parte de Dios, para postrarnos ante Él y orar por la necesidad de nuestro rol. No ser indiferentes. No, muchas veces decimos, pero voy a aprender noticieros y tantas cosas que están pasando. Hombre, préndalo. O si no quiere, no prenda, pero ore. Ore por todo lo que está ocurriendo. Cuando comenzó la guerra en Rusia y con Ucrania, muchas iglesias colocaron para, pero ¿cuántas hoy en día todavía oran por ese conflicto? Todavía están en conflicto. Todavía están en conflicto. Pero Dios está ahí. ¿Sabes? El presidente de Ucrania es judío. Y si algo quiere Rusia o todos los pueblos que están en China, todo eso es acabar con el pueblo judío. Pero quien respalda a ese presidente es Dios. Mira, ellos esperaban que en una semana iban a acabar con Ucrania. ¿Y cuánto tiempo llevan ya? No han podido, casi un año ya. ¿Por qué? Porque Dios está ahí respaldando. Sí, ha habido muertos, pero Dios sigue respaldando a su pueblo. Amén. Que no sigamos siendo indiferentes. Jesús no fue indiferente. Jesús cada vez que encontraba un necesitado, le brindaba de su ayuda. Se encontró el jorobado y lo dejó caminando derechito. Se encontró con el leproso y lo limpió. Se encontró con el ciego y le dio vista. Se encontró con el endemoniado y quedó libre. No le fue indiferente. Porque nosotros somos indiferentes. Si sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que su misericordia es grande. Grande es su misericordia. El solo hecho de que tú y yo estemos en pie, verá, para decir que cada mañana son nuevas sus misericordias y sus maravillas. Amén. Que tú y yo nos levantemos con ese sentido de que tengo que ser misericordioso con mi prójimo. Aleluya. Pero dice el 33, el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido por misericordia, fue movido a misericordia. Un samaritano, un hombre de Samaria, un hombre al cual había muchos de los samaritanos. Yo les he contado ese conflicto entre los samaritanos y los judíos, que en el tiempo del exilio, cuando ya quedaron libres, cuando ya salieron del pueblo de Babilonia, ellos quisieron quedarse ahí y se mezclaron con las otras costumbres, se mezclaron con lo que no hacían parte del pueblo de Dios, y para ellos siempre fueron señalados como los judíos impuros, porque Samaria hace parte del pueblo de Dios, hace parte de esas 12 tribus del pueblo de Dios, de los hijos de Jacob. Pero ellos, por quedarse en ese lugar y permitir que todas esas costumbres llegaran a su vida, fueron señalados como los judíos impuros. Pero este hombre sí llegó, vio, se agachó y dice la palabra que curó sus heridas y se las vendó. Y todavía le faltaba un trayecto y de su caballo cogió y toda la persona en el caballo, la acomodó y lo llevó. Y dice la palabra que cuidó de él, donde el mesonero cuidó de él y le dio dinero para que lo siguiera cuidando. Y todavía le dice, voy a hacer algo. Cuando venga, si has gastado de más, yo te lo daré. Un hombre que había sido señalado,
sus antepasados fueron señalados, pero sin rencor y con misericordia ayudó a ese hombre a ir tirado moribundo. Bendito sea Dios. Este hombre al cual no tenía religiosidad, este hombre al cual no le fue indiferente, le brindó ayuda a este necesitado. No siguió acabando con su vida, sino lo montó en su caballo y lo llevó para ayudarlo, para auxiliarlo. Eso ha hecho nuestro Señor Jesús con nosotros. Cuando este mundo estaba tan atroz, cuando los líderes religiosos estaban en otros pensamientos y no estaban en su llamado, cuando los escribas y los fariseos lo que hacían era vivir del pueblo, este hombre hizo lo que ellos tenían que haber hecho por ese pueblo, brindarles el auxilio, que podamos ser como ese samaritano, que las heridas que hayamos tenido de nuestros antepasados, lo que haya pasado en nuestra vida, hayan sido sanadas y podamos ayudar al que necesita. Amén. Que aquel hombre que te ha insultado como mujer, como esposa, tú puedas decirle, sabes, yo te perdono. Y cuando necesites de mí, si está en mí ayudarte, lo haré. Y así mismo viceversa, porque tú sientas en este momento que te traiga Dios tu pensamiento, sabes, perdónale y actúa con misericordia hacia él. Este mundo necesita que tú y yo nos levantemos y mostremos lo que es verdaderamente la misericordia, que es tener compasión por el que necesita de esa compasión. No importando lo que te haya hecho, como te dije, estamos a tiempo de abrir nuestra boca y pedir perdón. Estamos a tiempo de abrir nuestro corazón para recibir ese perdón. Aleluya. Cuando estaba ya terminando el mensaje, el Señor trajo a mi mente ese momento que Él estaba ahí en su cruz, que la gente lo insultaba, que la gente le decía, pero si eres Dios, bájate de esa cruz y sálvate. Pero Él callado no decía nada. Todavía se encuentra uno de los ladrones y le insulta y le injuria y le hace tantas cosas y Él sigue callado. Quien aboga por Él es el otro ladrón que está al otro lado, porque ni el mismo Jesús. Y este hombre, con sus palabras, ahí en la cruz colgado, todavía le decía al Señor con misericordia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? El Señor nos sigue perdonando porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Porque no sabemos que el daño que le estamos haciendo a aquella persona. Pero Dios es un Dios grande en misericordia y nos ama tanto que quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso quiere que tu Dios seamos hombres y mujeres misericordiosos. Este samaritano sí sabía que era bienaventurado misericordioso porque alcanzará misericordia. Y tú tengas eso siempre presente. Debes vivir gozosamente todos los días siendo misericordioso porque algún día tendrán misericordia de ti. Que vivamos gozosos, que vivamos más que gozosos, cuando bienaventurado más que gozosos, siendo misericordiosos, mi hermano, porque alcanzaremos misericordia. El Señor le dijo, haz esto y vivirás. ¿Sabes? Es algo que nos va a beneficiar a ti y a mí, que siendo misericordiosos, vamos a seguir viviendo y hacia la eternidad. Aleluya. En Efesios 2, nos muestra de esa misericordia del Señor. Y algo para ustedes, Efesios 2, del 4 al 5, dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabes? Aquí nos está recordando que nuestro Dios es rico en misericordia y que hacemos parte de su imagen y semejanza, que algo tenemos que tener de misericordia en nuestro corazón hacia nuestro prójimo. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí en medio nuestro, porque eres tú quien ha traído esta palabra, Señor, para recordar que tenemos que hacer un acto de misericordia. Así como ese samaritano, Señor, que sus heridas habían sido sanadas, que no tenía remordimiento ni sentir daño hacia aquellos que le habían hecho daño. Tuvo un acto de misericordia hacia este moribundo. Que los líderes religiosos que pasaron por el momento no hicieron nada por él, pero este hombre sí hizo algo por él. Señor, aquí estamos, Padre. Que nosotros también tengamos ese mover de misericordia hacia nuestro prójimo, hacia aquel, no tanto aquel que nos hace bien, sino también al que nos hace mal. Que podamos orar, Señor, para que puedan llegar a tus caminos, que puedan conocerte, Señor, y que tú tengas misericordia de ellos. Padre, gracias, Señor, por recordarnos que tú has sido misericordioso con este mundo indiferente, que cada mañana son nuevas las misericordias, que cada mañana, Señor, son nuevas tus maravillas y tu misericordia, y que al finalizar la noche, decir, tengo que cargarme nuevamente al día siguiente de tu misericordia. Gracias te damos. Mira a mis hermanos aquí presentes, Señor. Mira mi corazón, Padre. Si tenemos heridas, ayúdanos a sanarlas, que podamos expresarle al otro que necesitamos de su perdón y que podamos abrir nuestro corazón para perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.